El asfalto vibraba bajo el calor del mediodía, y el aire parecía ondular como si la carretera respirara. Mateo conducía con la ventanilla baja, dejando que el viento seco le golpeara el rostro. Era un trayecto largo y solitario, uno más en una vida hecha de silencios y rutinas. De pronto, a unos metros adelante, distinguió un auto detenido en el arcén, con el capó levantado como una boca abierta pidiendo auxilio. A su lado una mujer caminaba en círculos, mirando el celular sin señal y la carretera casi vacía. Mateo dudó un instante. Tenía prisa y pocas ganas de problemas. Sin embargo, algo en la postura de aquella desconocida, la manera en que se frotaba las manos, la ansiedad contenida en sus movimientos, lo empujó a frenar. Aparcó detrás del vehículo averiado y bajó con cautela. «Disculpe, ¿todo bien?», preguntó manteniendo una distancia respetuosa. La mujer levantó la vista sorprendida. Tenía el cabello recogido de cualquier forma y una mancha de grasa en la manga de su blusa. «No», respondió con una sonrisa tensa. El auto se apagó de repente y no vuelve a encender. «No sé nada de motores». Mateo se presentó y, tras escuchar una breve explicación, se inclinó sobre el capó. El motor estaba caliente. Un olor metálico flotaba en el aire. Revisó mangueras, conexiones y el nivel de aceite. Mientras trabajaba, ella observaba en silencio, mordiendo el labio como si temiera interrumpir. «Soy Lucía», dijo al fin. «Gracias por detenerse». Nadie pasaba. «A veces la carretera pone a prueba la paciencia», contestó Mateo, limpiándose las manos con un trapo. «Pero casi siempre hay solución». Tras unos minutos, detectó un problema menor, una conexión suelta y una batería fatigada. No era una reparación definitiva, pero serviría para llegar a un taller. Ajustó lo necesario y le pidió que intentara arrancar. El motor tosió, vibró y finalmente cobró vida. Lucía exhaló un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire desde hacía horas. «No sé cómo agradecerle», dijo. «De verdad, con que llegue a salvo me basta», respondió él. Se miraron por un segundo, compartiendo una complicidad inesperada. Ninguno preguntó el apellido del otro. La carretera, testigo discreto, parecía guardar ese detalle para más adelante. El auto avanzaba con un zumbido irregular, como si cada kilómetro fuera un pequeño triunfo. Mateo conducía con atención, atento a cualquier ruido extraño, mientras Lucía miraba por la ventana los campos que se alejaban lentamente. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba cargado de pensamientos no dichos, de historias que aún no encontraban palabras. «No sabía que existían carreteras tan solitarias», comentó ella, rompiendo la calma. «Son las mejores para pensar, y las peores cuando algo se descompone», respondió Mateo con una leve sonrisa. Hablaron de cosas simples, del cansancio de la ciudad, de los sueños que se aplazan, de cómo la vida puede cambiar en un instante. Lucía evitaba dar detalles sobre su familia. Mateo tampoco mencionó su pasado. Ambos intuían que había más, pero respetaban ese espacio frágil que se había creado entre ellos. Cuando el paisaje empezó a transformarse, las casas humildes dieron paso a avenidas amplias y jardines cuidados. Lucía se enderezó en el asiento. Sus manos, antes relajadas, se tensaron sobre el bolso. «Puedes dejarme aquí», dijo señalando un desvío. Mateo siguió la indicación hasta que el camino terminó, frente a una reja imponente de hierro negro. Más allá se alzaba una mansión de paredes claras, rodeada de árboles perfectamente alineados. El contraste con la carretera polvorienta era brutal. Lucía bajó del auto, pero no cerró la puerta de inmediato. Respiró hondo. «Mateo, hay algo que debo decirte». Él apagó el motor y la miró intrigado. «Te escucho». «Mi padre vive aquí. Se llama Ramón Calderón». El nombre cayó como un golpe seco. Mateo sintió que el estómago se le cerraba. Ese apellido no era solo famoso. Estaba ligado al peor capítulo de su vida. Recordó la demanda, el taller perdido, las noches sin dormir. Durante un segundo, pensó en arrancar y marcharse sin mirar atrás. Antes de que pudiera reaccionar, un guardia se acercó a la reja y habló por un intercomunicador. «Señorita Lucía, ¿todo bien? ¿Quién la acompaña?» Lucía miró a Mateo con una mezcla de culpa y determinación. «Es el hombre que me ayudó cuando el auto se averió.
dijo en voz alta. Sin él no habría llegado. La reja comenzó a abrirse lentamente. Mateo sintió que el pasado lo alcanzaba con cada centímetro que se desplazaba el metal. No sabía qué lo esperaba al otro lado, pero comprendió que ya no había marcha atrás. La verdad, al fin, había salido a la luz. El crujido de la reja al cerrarse detrás del auto resonó como un punto final. Mateo avanzó lentamente por el camino de grava, consciente de cada paso que daba. La mansión imponía con su silencio elegante, pero lo que más pesaba era la presencia invisible del pasado esperando dentro. Lucía caminaba a su lado, erguida, como si se preparara para una batalla que no deseaba librar. La puerta principal se abrió antes de que tocaran. Ramón Calderón apareció con el ceño fruncido, su traje impecable contrastando con la sencillez de Mateo. Sus ojos se clavaron en él de inmediato, y el reconocimiento fue instantáneo. «¿Tú?», dijo con voz grave. «No pensé volver a verte». Mateo sintió la vieja rabia subirle al pecho, pero la contuvo. «No estoy aquí por ese asunto», respondió. «Su hija tuvo un problema en la carretera. Solo la ayudé». Lucía dio un paso al frente. «Papá, este hombre se detuvo cuando nadie más lo hizo. No me pidió nada. Ni siquiera sabía quién era yo». El silencio se volvió denso. Calderón observó a su hija, luego a Mateo. Había orgullo herido en su mirada, pero también una duda inesperada. «La demanda fue justa», murmuró. «Las reglas son las reglas». Mateo respiró hondo. «Tal vez», dijo con calma, «pero yo perdí más que un juicio. Perdí mi trabajo, mi hogar. Aún así, no la dejé sola hoy, porque hacer lo correcto no debería depender del apellido». Las palabras quedaron suspendidas. Lucía sostuvo la mirada de su padre con firmeza. Si él no se hubiera detenido, ¿qué diría eso de nosotros? Calderón cerró los ojos un instante. Al abrirlos, algo había cambiado. «Retiraré la demanda», anunció, «y compensaré lo que se perdió. No por obligación, sino porque mi hija me recordó algo que había olvidado». Mateo sintió un nudo en la garganta. No era venganza lo que sentía, sino alivio. «Gracias», dijo simplemente. Lucía sonrió con los ojos brillantes. «A veces la vida nos cruza para enseñarnos», susurró. Mientras Mateo se despedía y caminaba de regreso a su auto, comprendió que aquel gesto espontáneo en la carretera había cambiado destinos. No solo había reparado un motor averiado, sino una historia rota. Y sin buscarlo, había encontrado una nueva oportunidad donde menos lo esperaba.